Fijaros, una cosa que yo creo que es importante es que no caigamos en la tentación. Hay veces que nos puede pasar con la palabra de Dios o con cualquier cosa, es decir, llega yo lo he dicho alguna homilía en el pueblo, ¿no? Llega y empezamos a leer en el Evangelio la parábola del hijo pródigo. Automáticamente dice, esa ya me la sé. Y nos cerramos, pues como no la sabemos. Y no le permitimos al Espíritu que nos vaya enseñando la multiplicidad de la verdad que hay en cualquier palabra, por muy oída que la tengamos nosotros. Eso, los matrimonios lo sabéis bien. ¿Cuántas veces le decís a vuestra esposa, esposo, te quiero? Pues si le decís pocas, malo, ¿eh? Muchísimas. Y cada te quiero es distinto. Bien, pues esto es un poco por el estilo, ¿no? Hemos oído muchas veces lo que es el mensaje de Fátima, pero yo creo que a mí me gusta, como los tiempos litúrgicos, compararlos con los tornillos, no porque nos falten, bueno, a lo mejor alguno que otro sí, sino porque un tornillo, lo propio de un tornillo es que cada vez que le das la vuelta se introduce más. Y por eso cíclicamente celebramos los tiempos litúrgicos de la vida del Señor. Bien, pues este mensaje de Fátima, que está la oración, la penitencia por los pecadores, de los cuales nosotros somos el primero. Maite y yo tenemos una amiga, yo la conozco hace, no quiero decir la cifra pero vamos, a lo mejor más de 40 años, que su abuela, cuando se quedó ciega y sorda la pobre, ya lo único que hacía era rezar el rosario, unía un rosario a otro, y cuando rezaba la Ave María decía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por los pecadores. Pues no, los pecadores somos los primeros nosotros, somos nosotros los pecadores, ¿no? Y esa penitencia y esa llamada a la conversión es primeramente por nosotros, ¿no? Y todo esto nos lleva a la esperanza. San Juan 23, decía antes Maite que me gusta la historia, aparte de sacerdote soy licenciado en historia, a veces tengo que hacer muchos esfuerzos para no mezclar una cosa con la otra, y en las homilías, porque es que está la cosa tan unida y siempre se me escapa alguna cosa. Y San Juan 23, curiosamente, cuando abrió el secreto de Fátima, que no se podía abrir hasta los 60, le abrió, primero buscó en la Secretaría de Estado un portugués para que se lo leyeran y le dijeran la traducción exacta, no fuera él a no entenderlo bien, por lo que hablábamos el otro día de los idiomas, y este portugués de la Secretaría de Estado se lo leyó y él lo cerró y lo guardó en el cajón. Y dijo, no quiero ser profeta de calamidades. Nunca entendí que porque tú guardes una cosa, no va a dejar de pasar. Pero bueno, eso soy yo que soy así como decía don Francisco Cerro, el arzobispo de Toledo, que me llevó al seminario y le conozco desde que era él un cura recién ordenado y yo un chaval, me decía, dice, desde luego, es que eres como el alcázar, dices lo que otros callan. Bueno, pues yo no sé por qué, si tú guardas una cosa en un cajón, no va a dejar de pasar, ¿no? También es verdad que Juan 23 dijo que Fátima es el centro de todas las esperanzas cristianas. Ante la situación límite, cuando todas las esperanzas parecían flaquear, el mensaje de Fátima se levantó como un faro de luz en medio de las tinieblas más tenebrosas.
También Pablo VI dijo claramente: el mensaje de Fátima pone al día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ante los hombres de nuestro tiempo. En labios de Nuestra Señora, la buena noticia de su Hijo amado cobra actualidad palpitante, ¿no? María Santísima ha venido a Fátima a denunciar los graves peligros que se ciernen sobre toda la humanidad, ¿no? El ateísmo rampante de las sociedades totalitarias marxistas, así como el consumismo materialista de la sociedad de burgueses, donde el hombre solo está para comprar, ¿no? Para comprar, el hombre masa. Y ambos son denunciados por el mensaje de la Virgen, ¿no? Como grandes impedimentos para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Hace, no sé, fue el año pasado o el anterior, hablaba yo con Félix, que es el que entiende de estas cosas, los demás somos aprendices, y sugería un tema que yo le dije que iba a intentar estudiar, pero luego de buenas intenciones está el infierno llena, porque hemos hecho mucho hincapié en que la Virgen avisa del tema de los errores de Rusia, pero parece ser que hay estudios que empiezan a ver cómo no solo se refería a los errores de Rusia como el materialismo marxista, sino también a los que provienen de la masonería, que lo tenemos al cabo de la calle. Y bueno, y son grandes impedimentos los dos para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso el Señor nos quiere utilizar como colaboradores, a veces decimos instrumentos, pero yo me gusta decir colaboradores porque el instrumento es un martillo, el martillo es inanimado, si la mano lo mueve, pero nosotros no somos inanimados, tenemos libertad y podemos querer colaborar con Jesucristo, por eso somos colaboradores, ¿no? Pequeños, frágiles, sencillos, aparentemente incapaces para transformar el mundo y hacerlo semejante a Él, pero somos los escogidos. Fijaros que a mí es que mira, se me está poniendo la carne de gallina ahora mismo pensar que la Virgen quiere salvar al mundo y se fija en 3 niños. Tú dices, hombre, yo no sé si aquí habrá muchos expertos de marketing y esas cosas, pero con los ojos humanos no hubiéramos elegido a 3 niños, ¿no? Y les dice: ¿queréis ofreceros para soportar todos los sufrimientos que Él os quiere enviar en acto de reparación? Bueno, aquí a mí tengo también a veces, dice, porque yo no me imagino, a lo mejor en mi cortedad, ¿no? Pero cuando dice, quisiera enviar, parece que Dios es un señor viejo con barba blanca que está así, para este. Yo no creo que no es tanto eso, ¿no? Sino sufrimientos que Dios permite en nuestra vida son los que necesitamos, aunque no los entendamos. Y esos sufrimientos que el Señor nos manda, que son los que necesitamos, si los ofrecemos en acto de reparación por los pecados, primero nuestros y luego de los demás, adelantan la aparición de el reino de Dios, ¿no? Fijaros que todo el hilo conductor del mensaje de Fátima es el perdón, el sacrificarse, el reparar por los pecadores, por los pecadores, porque Dios está muy ofendido. Nuestros pecados no le son indiferentes a Dios. El que yo peque o no peque no le es indiferente a Dios. El que yo peque, aunque sea poquito, no le es indiferente a Dios, porque soy la niña de sus ojos. ¿Cómo le va a ser eso indiferente? Y por eso les va a enseñar el ángel en la primera aparición esa oración que ellos rezarán tanto, que todos conocemos,
de Dios mío, yo creo, adoro, etcétera, ¿no? Y dice, y pido perdón por los que no esperan y no los aman. Ese acto de amor a Dios está reparando el que no, que es lo lógico. Si vosotros tenéis cualquier persona a la que queréis y veis que un tercero le hace cualquier ofensa, ¿qué es lo que hacemos? Arroparla con nuestro cariño para intentar curar la ofensa del otro. Pues con Dios igual. Con Dios igual. Y por eso es importante esa petición de perdón por las consecuencias de los pecados. Todo lo que estamos sufriendo ahora nosotros es consecuencias de los pecados y heridas de los pecados que debemos curar, ¿no? Que deben de ser curados. Y por eso Dios nos invita a tomar la cruz y a seguirle. En este sentido, no es simplemente un pedir disculpas, ¿no? Sino lo que invita el ángel con su mensaje es a ofrecer esos sacrificios. Sacrificio significa hacer algo, una acción sagrada, porque se la ofrezco a Dios. Y por eso el ángel lleva esa constante reparación a ofrecer sacrificios y nos invita a asociarnos a él en este misterio pascual. Fijaros que debemos de volver en la Iglesia a aprender estas cosas que son esenciales. No son palabras mías, son de Benedicto XVI. La conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Fijaros que todo puede ser ofrecido como sacrificio para salvar y reparar las ofensas. Por eso la reparación se traduce en una penitencia vivificante cuya principal forma es la aceptación gozosa de la voluntad de Dios, ofreciendo al Señor a través del corazón inmaculado de María nuestras oraciones, nuestras buenas obras, nuestros sufrimientos, gozos y alegrías, es decir, toda mi realidad personal, todo nuestro quehacer para conformarnos con Jesucristo. A los sacerdotes se nos dice cuando nos ordenan, se nos dice una frase que es muy bonita pero que yo creo que se puede aplicar a cualquier bautizado, ¿no? Dios desde el día del bautismo, Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. Y eso lo hace el Señor, si le dejamos. A mí hay una anécdota que le escuché contar un día a Martín Valverde, este cantautor muy conocido. Ahora ya se lo oye menos por desgracia, pero hace unos años era muy conocido, que cantaba, fue el que empezó con la canción esa de Nadie te ama como yo, que yo recuerdo en una de las peregrinaciones a Santiago, no la peregrinación, que esa fue en el 88, bueno, no sé, porque 89, gracias Federico. Yo es que para ser historiador tengo una memoria de fechas que vamos. Y no me refería a esa, sino a otra posterior que hubo, que ya esa era esa canción, y estaban todos los jóvenes así arremolinados por uno de esos montes de Galicia, empezaron a cantar en la misa la de Nadie te ama como yo, y se miraban las parejitas de tortolitos con una de esas allí, y yo según les veía, decía que no es eso, no te equivoques, que está hablando de otra cosa, ¿no? Pues eso, nadie te ama como yo, ¿no? Nadie te ama, nadie se ha jugado la vida por ti como Jesucristo. Y por eso en todo nuestro quehacer nos tenemos que conformar a Él como una oblación pura al Padre, de tal manera que lleguemos a ser discípulos suyos. Es nuestra entrega a la voluntad de Dios, a amar al amado, por ser Él. Recuerdo que Juan Pablo II tenía una frase que a mí me gustaba, la refería a los matrimonios, ¿no? Hablando del perdón en el matrimonio,
decía que el perdón era una forma eminente de amor porque se trataba de acoger al otro no tanto no por lo que me ha hecho, sino por lo que es. Mi esposo, mi hermano, mi padre, mi tal. Y es esa realidad del amor profundo la que nos hace discípulos, como dice el Evangelio, para que lleguemos a ser, como dice San Pablo, que no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Y es ese amor y ser amado por ser Él, sin buscar los consuelos o gracias especiales, solo a Él, ¿no? Aquí hay una experiencia, una de la providencia de Dios en mi vida, fue el haber conocido, trabajado y querido mucho a la Madre Teresa de Calcuta. Los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Y los que presumíamos de conocerla, jamás se nos hubiera ocurrido pensar en esa famosa prueba de fe. Algunos periodistas, como nos confunden, nos distinguen un huevo de una castaña, pues recuerdo que hubo en aquella época algunos titulares que decían algo así como la Madre Teresa perdió la fe. No es lo mismo una prueba de fe, que es lo que vivió ella, que el perder la fe, ¿no? Y sí es verdad que ella vivió una noche oscura, novedosa, por el tiempo, ¿no? Por la duración del tiempo, ¿no? Pero ella, a pesar de no sentir nada, a pesar de no ver nada, a pesar de sentirse muchas veces rechazada, seguía amando solo a Él. Como dice don Francisco, el arzobispo de Toledo, ¿no? Dice, amar a Dios por Él, no amar tanto los consuelos de Dios, sino el Dios de los consuelos. Y eso es lo que a veces pues, nos puede tocar también en nuestra vida. Los pastorcitos, llevados por el ángel, entregaban todo tipo de penitencias, ¿no? Dice Lucía, narra en sus memorias, cuando se le aparece la Virgen, dice, se impregnaron nuestro espíritu como una luz que nos permitió conocer quién es Dios, cómo nos ama, y cómo quiere ser también amado por nosotros. Reconocimos el valor del sacrificio y cómo es agradable a Él, y cómo convierte a través de Él a los pecadores. A través de este tiempo comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos costaba gran esfuerzo. Estamos hablando de niños de 9 años, 8 o 9 años. Es que, tela. Pero empezamos a conocer, nos permitió conocer quién es Dios. Yo alguna vez que otra le he dicho a mis feligreses, no del pueblo, no solo del pueblo actual, para no hablar mal de nadie, sino de todos, porque a veces estamos en la iglesia y les he preguntado, digo, oye, ¿vosotros pensáis que si alguien nos viera por un agujerito podría llegar a la conclusión de los que estamos aquí dentro? ¿Creemos que el que está en el sagrario es el Hijo de Dios? Pues ellos conocieron quién es Dios. Y eso les lleva pues, a hacer todo tipo de penitencias, le daban los almuerzos a otros niños más pobres, llegaron a hacer una especie de cilicio que les hacía sufrir. Ya a Jacinta le permitió en un momento dado a la Virgen por lo menos no dormir con él, porque hasta con él dormía. Y ya quisiera yo eso para muchos para mí, vamos, Y luego también, como sabéis, les invita al rezo del rosario, que ellos se van poco a poco convirtiendo. Sobre todo Francisco les rezaba, como decía María, dice, Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María, ¿no? Por eso luego le dice que él tiene que rezar muchos rosarios, ¿no?
Y fijaros que el rosario es la mejor arma contra el demonio y las tentaciones. Y el rosario no es solo una oración, es un estilo de vida con la Virgen. Es bueno también pues que tengamos nuestro rosario, ¿no? Puede parecer algo trivial, ¿no? Es verdad que todos llevamos un rosario incorporado, ¿no? Estando en uno de los pueblos que he estado, se me acerca una señora y me dice: don Ricardo, dice, me ha dicho la fulanita, esa tal fulanita, el equilibrio emocional estaba así un poco regular, ¿no? Dice, me ha dicho la fulanita que si rezo el rosario con los dedos, se lo estoy rezando al demonio y no a Dios. Yo ahí hice la pausa prudencial para pedir la luz del Espíritu y saber qué contestar. Y me vino. Y le dije, vamos a ver, fulanita, ¿tú te crees que si Dios no hubiera querido que rezáramos el rosario con los dedos, nos hubiera puesto 5 en cada mano? Y dice la señora, dice, claro, es verdad. Solucionaba el problema. ¿Sí? Es verdad que esto, que todos llevamos un rosario incorporado, pero siempre es bueno, porque además nos trae pues, con este receño en Calcuta, con este rezando. A mí uno que me regaló la Madre Teresa me lo pidió alguien porque necesitaba rezar para una intención muy importante, y como yo tengo esta cabeza, se lo dejé y no me acuerdo a quién se lo dejé y me he quedado sin él. Pero bueno, y entonces, pues, pero es importante, ¿no? Porque son esos signos materiales que nos recuerdan. Y vamos a un tema, fijaros que pide la Virgen, pide, a ver si soy suficientemente prudente, que recemos y se consagre el mundo a su Inmaculado Corazón para evitar los errores de Rusia. Yo no sé si los pastorcillos en esa época, pues imaginaros cuando le dijo a la Virgen eso, que pensarían ellos de lo de Rusia. Lo mismo se pensaban que era alguna mujer que acaba de llegar al pueblo y que tenía malas pulgas o algo por el estilo, ¿no? Porque ¿qué sabrían ellos de quién era esa señora, no? Y pide esa consagración del mundo, ¿no? Esa consagración al mundo, para que no se propaguen los errores de Rusia, ¿no? Fijaros una de las cosas curiosas de la historia. En nuestra historia no pasa nada que Dios no quiera. Y si tuviéramos una visión, no voy a dar muchas datos, porque luego se nos van a olvidar, yo los tengo aquí delante, pero si no, se nos van a olvidar que es importante, ¿no? Por cierto, abro paréntesis. Os recomiendo de estos temas a alguien que entiende mucho, es don Alberto Bárcena. Él tiene una conferencia en el aniversario de las consagraciones al corazón de Jesús, que dio en el Cerro de los Ángeles, magnífica. Entre otras cosas dice, fijaros lo peligroso que es esto del corazón de Jesús y lo mal que le sienta a la masonería y al demonio, que prácticamente son los mismos. Sí. En algunos ritos masónicos hay invocaciones a Lucifer, y hay ciertas sectas masónicas que son luciferinas. Eso ahí tenéis toda la literatura de don Manuel Guerra, que tenéis para dar y tomar, ¿no? O de Bárcena, ¿no? Ahora, que es un discípulo suyo. Pero fijaros, la protesta de Lutero y origen del protestantismo, 1517. Y fijaros si somos tontos los católicos, que llamamos reforma a un cisma. Porque eso de las indulgencias, eso fue un apéndice que al otro se le ocurrió, pues porque le vino bien. Pero lo de Lutero fue un torpedo a la base de la teología tomista, que era la que se apoyaba, las famosas 98 tesis, era esta de flotación de la teología tomista. Y luego nosotros le llamamos reforma, y tan contentos. Y somos tan listos que luego a ese poner las cosas en su sitio de la Iglesia lo llamamos contrarreforma.
Fijaros las palabras. El sesgo de la palabra reforma es siempre algo positivo. El sesgo de la palabra contrarreforma es el sesgo negativo. Y nos lo hemos tragado. Y no solo eso, sino hace unos años celebramos que nos partieron la Iglesia y la fe por la mitad. Y desde la cabeza a los pies no están contentos. Pero hombre, es que nos lo hemos tragado. Y si luego dices cosas de estas, eres un intolerante. Además, si lo dices con un poco de carácter como yo, que no me puedo controlar, pues más intolerante todavía. 1517. La fundación de la masonería moderna, 1717. Las constituciones de Arnolfson y otro que no me acuerdo cómo se llama, porque era un nombre muy raro, dos clérigos protestantes. La masonería y el protestantismo van de la mano siempre. Y su fin último es hacer desaparecer a la Iglesia católica. Y nosotros con el buenismo este buenismo que se nos ha metido, que parece que es que eres un intolerante. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Unos a la lactosa, a las mentiras. La revolución marxista bolchevique, 1917. Sí, también, si me equivoco, si me corrige, tú déjale. Y las apariciones de la Virgen de Fátima, en 1917. El comienzo de la caída del muro de Berlín, un 8 de diciembre. ¡Qué barbaridad! Y así, hay montones de fechas que si las sabemos ver con fe, pues nos hablan de cómo no pasa nada por casualidad. La Virgen nos advierte de que se ha cumplido de manera innegable, o sea, de lo que nos advierte la Iglesia, la Virgen, se nos ha cumplido a lo largo de todo el siglo XX y en la actualidad. La ideología comunista no solo se propagó a través de la Unión Soviética, sino que influyó en numerosos países, configurando un escenario político y social del mundo moderno, ¿no? Y estos errores pueden identificarse en distintos aspectos, ¿no? Como Rusia esclavizó a pueblos enteros bajo el yugo del materialismo ateo. Y una cosa curiosa, y sin hacer la prueba, a lo mejor vosotros lo sabéis porque sois personas cultas, pero cuando se habla de muertes y de genocidios y tal, Hitler. Y no es que no fuera un menquete, no es que no viene la palabra, además me están grabando. Bueno, Benedicto XVI pensaba que Hitler, en sentido estricto, estaba endemoniado. Y no sé si sabéis que él y Himmler visitaron el monasterio de Montserrat en España, porque ellos pertenecían a cosas ocultistas y se creía que el Santo Grial estaba allí en Montserrat, y estuvieron allí, hay fotografías de ello. Bueno, pues todos sabemos lo de la Shoah, los muertos de Hitler y tal. ¿Y de Stalin? Un día en una comida familiar a uno de mis sobrinos, que empezó así en plan de esto de al mayor, y le dije, oye Javier, ¿tú sabes lo que fueron los campos de concentración nazi? Hombre, tío, ¿cómo no voy a saber lo que son? ¿Y los gulag? ¿Y eso qué es? Pues lo mismo, o peor, pero sí, Solzhenitsyn dice que eran peores, peor que los campos de concentración nazi, ¿no? Que los campos de Hitler, pero eso no lo sabe nadie. Hacer la prueba, meteros en internet y
poner lo siguiente: genocidas de la historia. Os aparecen dos listas, una de 10 y otra de 15. En la de 10, 9, o mejor dicho, menos Leopoldo II de Bélgica, todos fueron comunistas. Y sin embargo, parece, como la otra tonta que nos están metiendo de que esto del Islam es la religión de paz. Un día que me dijo una tontuna de esas, uno que yo conocía, le dije, ¿me quieres explicar, dame el nombre de solo 2 o 3 misioneros que han llegado a los países a dar a conocer el Islam? 2 o 3 misioneros del Islam, dime los nombres. Hombre, es que no conozco ninguno. Digo, ¿a que no los hay? Porque ellos han entrado en los países a base de espadazos. Nosotros, gracias a Dios, no. Pero son buenismos que se nos van y de los que ya la Virgen nos avisaba y lo seguimos sufriendo, ¿no? En los países, Nicaragua, ahora. Claro, que es curioso, lo iba a decir antes y se me ha olvidado, de todas las apariciones de la Virgen, esta es la única que es política, en el sentido de que también nos habla y nos pone y nos avisa de todo este impacto político que va a tener las ideologías que se nos presentaban en el siglo XX, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego se va modelando y modificando. Cuando se acaba el proletariado, pues empieza a ser empieza desde el principio, pero empieza a ser más una ideología cultural. Y la lucha de clases se traslada a otros ámbitos: la lucha de sexos, feminismo radical, la lucha de identidades, ideología de género, la deconstrucción de los valores tradicionales como la familia y la moral cristiana. Recordad lo que dijo, no sé si fue Félix o Pelayo, no me acuerdo ahora mismo, que le dijo la Virgen a Lucía, que la lucha final del demonio contra Dios estará en el campo de la familia y de la vida. Y miren sobre hojuela, sé que lo estamos viendo. Y seguimos con el buenismo. No quiere decir que nosotros no entremos en juegos que no tenemos que entrar, ¿no? Pero que seamos conscientes, porque a veces tú hablas esto con católicos convencidos y gente que va a misa todos los domingos, y te eres un exagerado, parece que no sé qué, tú es que eres no sé cuánto, es que no leas tanto que te vas a volver loco. A veces solo. Sí, dime. A veces solo. Bueno. Y luego ya, pues, termina con, quizás los desarrollos más recientes son los de la ideología woke, y que se van tomando los principios del marxismo clásico y los ha ido adaptando al contexto actual, ¿no? Y si en el siglo XX al principio se planteaba con términos de clases económicas, hoy se presenta en términos de opresores y oprimidos, en ámbitos como la raza, el género y la orientación sexual. Y Dios te libre de decir alguna cosa contra la Inquisición esta moderna, que por cierto no tiene ni idea de lo que fue la Inquisición de verdad, que es un tribunal totalmente garantista. Tan garantista era que los presos comunes blasfemaban o decían herejías para que en vez de juzgarles el tribunal civil, les juzgara la Inquisición. Y luego todos estos neocultos que tenemos aquí en nuestra isla, pues lo ponen como lo ponen. Y por desgracia muchos se casan. Y bueno, la Agenda 2030. Eso es pura masonería. Bueno, sabéis que la Sociedad de Naciones la crearon los masones y cuando fracasó sacaron las Naciones Unidas, que es el reflejo de los mismos. Hay un detalle, si queréis podéis buscar, no sé cómo voy de tiempo, supongo que mal. Me callo enseguida. Buscar en internet, sabéis que nuestro actual nuncio
fue el delegado de la Santa Sede en la ONU, cuando se estaba discutiendo todo este tema de la 2030. Y él hizo un informe para el Vaticano. Y yo tuve la santa paciencia de leerlo y, resumiendo, os resumo en una frase, que es la que les suelo espetar yo a algunos de estos bien pensantes católicos, de casa, vamos. Decía que el problema fundamental de la Agenda 2030 está en que quien pone el dinero pone las condiciones. Es decir, tal país de África quiere no sé qué, no sé cuánto, anticonceptivos que te crío, si no, no hay perras. ¿Quieres que eso? Ideología de género, si no, no hay perras. Y es así. Y no podemos ser tan tontos. Hombre, bueno, es que es muy bueno porque como quiere erradicar el hambre en el mundo. Y le decía yo a uno, pero soy infeliz. ¿Cómo lo quiere erradicar? El problema no es que quiere erradicar el hambre en el mundo, que eso lo queremos erradicar todos, sino el cómo. Porque si erradicamos el hambre matando a todos los que no tienen comida, pues apañados vamos. Ya desde Kissinger, y no me quiero meter por aquí porque no es el tema de la charla, pero bueno, ya en el tiempo de Kissinger, ciertas vacunas con las que vacunaron a ciertos países, pues el Kissinger es un judío, pero malo, malo. Ahora le pone, como se ha muerto todo el mundo, bueno, pero un masón, uno de los grandes masones. Y como la familia Rothschild, que tiene buenas amistades también, pero esas no las puedo decir. Cambiaba a ciertos pueblos, países de África, vacunas que llevaban anticonceptivos dentro. Y todo eso es el mundo de lo que nos avisaba la Virgen. Y pues podéis decir, jolín, ¿quién va a dormir esta noche? Todos nosotros. Porque llevamos la carta ganadora, que es Jesucristo, y con su Santísima Madre, ¿no? Y solo tenemos que pedir una cosa, ¿no? Y es que a ver si los pastores salimos de nuestro silencio cómodo y empezamos a... ¿Os imagináis? De esta ya sí que voy a no sé qué pueblo. ¿Os imagináis a los apóstoles con lenguaje políticamente correcto? ¿A quién seguimos? ¿A los apóstoles? ¿O a...? Y una cosa que creo que es importante, y con esto ya sé que termino, cuando habla de pide esa consagración lo de los primeros 5 sábados de mes, ¿y por qué 5 sábados? ¿Por qué 5 sábados? Y nuestro Señor, cuando se aparece la Virgen con el niño, en España, por cierto, y le explica le dice al niño cómo el corazón de la madre está lleno de espinas y tal, y luego le habla de los 5 sábados, dice Lucía, nuestro Señor le reveló la razón de los 5 sábados de reparación. Hija mía, la razón es sencilla. Se trata de 5 clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Blasfemias contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad, contra la maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres, contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños indiferencia, el desprecio hasta el odio hacia la Madre Inmaculada, y contra los que ultrajan directamente
la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes, ¿no? Por eso los 5 sábados, ¿no? Un cristiano que comprende cuál vil son este tipo de ofensas trata de hacer esa reparación intensificando su amor filial y su disponibilidad a servir, a trabajar arduamente para que el reino del corazón de María se establezca y así poder responder a su amor. Luego también les habla del infierno, que no es para meter miedo, como dicen, no, ya está locura metiendo miedo al infierno, que no. Hay una anécdota muy bonita del santo cura de Ars, que estaba él, que entonces se predicaba de estas cosas, y estaba él predicando de estas cosas, y le saltó uno de estos ilustrados de esa época, le salta y dice, padre, dice, ¿qué corte se va a llevar usted como todo eso que está diciendo sea mentira? Como el cura de Ars, no era como yo le hubiera saltado una fresca de estas, no sé qué. Él, con toda la paciencia del mundo, le dijo, hijo, más corte te vas a llevar tú, como sea verdad. Y nos ayuda, y lo que decía al final, estamos en caballo ganador, ¿no? Tenemos que vivir de la esperanza, porque unidos a la Virgen María vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar. No sabemos lo que nos tocará sufrir, a lo mejor bastante, y a lo mejor por los de dentro de casa, ¿eh? No se os olvide esto, por los de dentro de casa, y si no, ver el Padre Pío, pero estamos en el caballo ganador, ¿no? Y nuestro destino es el cielo, ¿no? Dice un tonto a las 3 de estos, que es el astronauta, dice, he paseado por el cielo y no he visto a Dios. Y se quedó tan ancho el tío, ¿no? Y no sé si es que esperaba un señor cano de estos con barba blanca y tal, y como no le vio, ¿no? El cielo no es eso. El cielo es la participación en la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad. La última meta inagotable de deseo, de felicidad que tenemos cada hombre en el corazón, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón solo descansará en ti. El cielo es la felicidad que rebasa nuestros deseos, actividad sin cansancio, descanso sin aburrimiento, conocimiento sin velos, grandeza sin exceso, amor sin afán de posesión, perdón sin memoria, gratitud sin dependencia, amistad sin celos, compañía sin estorbos. En el cielo Dios nos concederá mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, y aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Y por último, en el cielo, a veces que lo digo yo en los entierros, nos podremos amar perfectamente, pues ya estaremos purificados todos, matrimonios y no matrimonios, hijos con padres, no sé qué. Hemos tenido nuestros roces en este mundo, porque cada uno somos cada uno, y además esos 2 roces nos han ayudado a crecer. En el cielo eso no existirá, y nos amaremos plenamente porque participaremos del amor infinito de Jesucristo. Eso es lo que nos espera, eso es lo que merece la pena, y para eso tenemos a una madre. Que Dios los bendiga a todos.